Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial de retoque no destructivo. Aquí vamos a trabajar varias técnicas, las cuales entonces las vamos a empezar a poner en práctica. Lo primero que debemos hacer es tener entonces una fotografía con muy buena resolución, ¿cierto? Siempre he recomendado trabajar con fotografías en alta, si es posible con formatos RAW. En este caso entonces lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestra capa a fondo, vamos a seleccionarla, vamos a presionar Control J y la primera técnica de retoque no destructivo es trabajar con las capas de ajuste, para la cual entonces vamos a ir a nuestro panel de capas, vamos a buscar el botón de crear nueva capa de relleno o ajuste, le vamos a dar clic y aquí tenemos una cantidad de opciones con las cuales podemos empezar a trabajar. En este caso, para esta imagen voy a utilizar por ejemplo un ajuste de niveles. Entonces aplico el ajuste de niveles, se me abre la ventana de propiedades, aquí puedo empezar entonces a seleccionar los ajustes preestablecidos, el ajuste automático, a hacer el balance de blancos con los goteros o hacerlo de forma manual manipulando lo que son las sombras, las iluminaciones y los medios tonos. Digamos que en este caso lo voy a hacer de manera manual, voy a empezar entonces por ajustar el tema de las luces en la fotografía, posteriormente a eso le voy a manipular un poco los medios tonos, los voy a aclarar un poquito y a partir de aquí voy a empezar entonces a editar la máscara. ¿Cómo voy a editar la máscara? Entonces selecciono la máscara, que es donde está aplicado el efecto. Notemos que en este caso la máscara completa está en color blanco, por lo cual me indica que el efecto está aplicado a toda la fotografía, pero yo quiero aplicar el ajuste de niveles a todo menos al fondo. Para poder editar eso, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la herramienta pincel, voy a seleccionar como color frontal el color negro. Recordemos que desde acá, desde estas flechas, yo puedo invertir el tono de color frontal con el tono de fondo o simplemente presionando el comando de teclado Shift X. Coloco entonces el color negro como color frontal y a partir de ahí voy a empezar entonces a eliminar el efecto de niveles del fondo de nuestra fotografía. Entonces, pinto todo el fondo. Notemos que cuando suelto en la máscara entonces me aparece en color negro la zona donde no está aplicada el efecto y en color blanco la zona donde sí apliqué la capa de ajuste de niveles. Entonces, lo vamos a eliminar a todo el fondo. Y en este caso, si quiero aplicar, por ejemplo, una nueva capa de ajustes, por ejemplo, tono y saturación, lo que hago es que me dirijo nuevamente a el botón de crear nueva capa de ajuste o relleno, busco la opción de tono saturación y digamos que acá quiero entonces manipular un poco el tono de la fotografía para lograr un tono de piel un poco más acorde, subir un poco la saturación y la luminosidad, que lo que me permite es controlar el brillo del color. Lo mismo entonces, si yo quiero que este ajuste esté aplicado a todo, menos a la zona de la chaqueta y la camiseta, nuevamente voy a la herramienta pincel, verifico que el tono de color frontal esté en color negro y puedo entonces quitar el efecto de la zona donde no necesito que se aplique el tono y la saturación. Y esta es nuestra primera técnica de retoque no destructivo. Continuamos entonces con la segunda técnica de retoque no destructivo, que se llama capas separadas. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es que vamos a crear una capa en blanco, ¿sí? Vamos a ir entonces al botón de crear una capa nueva y a partir de ahí entonces vamos a coger y vamos a trabajar con diferentes herramientas. Por ejemplo, si yo decido trabajar con la herramienta pincel corrector puntual, voy a verificar entonces que aquí en la barra de propiedades se encuentra activada la opción de muestrear todas las capas. ¿Qué es lo que me ayuda a hacer esto? Que lo que yo corrija dentro de esta capa, ¿sí?, no se va a ver afectada dentro de la capa de la foto original. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el tamaño del pincel, la dureza, para que me queden los bordes difuminados, la disminuyo más o menos a un 70%.
y posteriormente a eso empiezo a pasar la herramienta encima de las imperfecciones que quiero empezar a eliminar, ¿sí? Notemos cómo en este caso se empiezan a ir todas esas imperfecciones, por ejemplo esta cicatriz que hay acá, la limpio por completo y en realidad lo que estoy haciendo es esto. Si yo apago todas las capas y únicamente prendo la capa en limpio, empezamos a ver cómo él me está realizando la corrección sobre la capa número 2 y no sobre la capa original, ¿cierto? O en este caso, la que duplicamos. Entonces, cuando trabajamos con el pincel corrector puntual, es activar la opción de muestrear todas las capas. Si, por ejemplo, decido trabajar con la herramienta pincel corrector, ya entonces lo que hago es que busco en esta opción de la barra de propiedades activar la opción de capa actual e inferior. ¿Para qué? Para que la textura que yo esté tomando sea de la capa inferior y me la duplique sobre la capa superior. Lo mismo entonces, cambiamos el tamaño del pincel y con esta herramienta lo que hacemos es que presionamos Alt y clic sobre una zona donde no haya imperfección y posteriormente a eso cliqueamos con clic normal sobre la zona afectada de la fotografía. Por ejemplo, acá en la nariz voy a presionar Alt y clic y voy a tapar esta manchita que se ve por acá. ¿Sí? Entonces miremos cómo todo va quedando sobre la capa número 2, que es la capa que está totalmente en limpio. Si decido trabajar con el tampón de clonación, lo mismo entonces, verifico que aquí en la opción muestra esté capa actual e inferior y en este caso entonces para trabajar con el tampón de clonación sí recomiendo que el tamaño sea bastante pequeño y que la dureza sea al 100%. De esta manera podemos entonces lo mismo, presionar Alt y clic sobre una zona que no se encuentra afectada y empezamos entonces a tapar la zona que se encuentra afectada. Digamos que el tampón de clonación es para ir mucho más al detalle. ¿Sí? Cuando alejamos entonces, verificamos de nuevo, prendemos y apagamos la capa para ver las correcciones que estamos haciendo de todas las imperfecciones. Nuestra tercera técnica de retoque no destructivo es trabajar con el tema de las máscaras. Entonces, para trabajar con el tema de las máscaras, ¿qué vamos a hacer? Ya en la parte número 2 del video les había mostrado entonces que con la técnica de capas separadas yo puedo entonces hacer correcciones sin afectar la capa original. Entonces, posteriormente a eso, ¿qué vamos a hacer? Digamos que a esta fotografía le voy a activar una máscara. Y con esta máscara va a funcionar similar a lo que tenemos aquí en la parte superior cuando hicimos tono, saturación y niveles, que es básicamente si yo quiero hacer una corrección y eliminar, ¿sí?, algo de lo que ya había hecho sobre esta nueva capa, cojo entonces la herramienta pincel, modifico el tamaño, verifico que el color frontal se encuentre en negro y puedo simplemente entrar a borrar la corrección que yo ya había hecho. ¿Sí? De esta manera, cuando yo enciendo, ¿sí?, notemos entonces cómo empieza a aparecer de nuevo, ¿sí?, la imperfección que teníamos en la capa original. ¿Sí? Si yo quiero volver a corregir, simplemente vuelvo, invierto el color del pincel y paso de nuevo entonces ya con el color blanco para generar nuevamente la corrección. ¿Sí? Entonces así es como empiezan a trabajar las máscaras. Por ejemplo, otra forma de utilizar las máscaras es cuando realizamos algún tipo de corrección. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo necesito duplicar una textura de un elemento, entonces simplemente hago la selección sobre la capa original, la duplico con control J, ¿sí? Puedo entrar entonces a mover
con control T, ¿sí? Muevo, digamos que quiero tapar este espacio del botón acá, entonces puedo aplicar o poner la textura encima, ¿cierto? La modifico, presiono Enter, genero la máscara y posteriormente con el pincel de color negro y bien difuminado voy a empezar entonces a realizar la corrección. Por último entonces vamos a ver nuestra última técnica de retoque no destructivo, que sería por medio de los objetos inteligentes. Entonces digamos que en este caso voy a generar una capa con todos estos cambios que realicé acá. Entonces me ubico sobre esta última capa de tono y saturación y voy a presionar el comando de teclado Shift Control Alt E. Esto entonces me genera una capa con todos los elementos que yo apliqué en todas estas capas intermedias. Miren que si yo apago todas las capas intermedias puedo ver el antes y el después de lo que he realizado en mi fotografía. Entonces en este caso quiero aplicar un filtro inteligente, para lo cual entonces lo que voy a hacer es que voy a darle clic derecho a la capa y le voy a decir que me la convierta en objeto inteligente. Bien, al convertirla en objeto inteligente yo puedo venir entonces a filtro y por decir aplicarle un desenfoque gaussiano a la fotografía, ¿sí? Digamos que en este caso voy a incrementar bastante el tamaño del desenfoque, le doy clic en aceptar y observemos cómo entonces se generó un filtro inteligente, ¿cierto? Si en este caso yo quisiera volver a editar el desenfoque gaussiano, prácticamente me tocaría eliminar normalmente la capa, volverla a crear y aplicar nuevamente el efecto. Como en este caso apliqué un filtro inteligente, en cualquier momento yo le puedo dar doble clic aquí a esta zona de la capa, vuelve y me abre entonces el efecto y yo puedo manipularlo, ¿sí? Disminuirle o aumentarle inclusive a mayor cantidad el desenfoque. Le damos clic en aceptar, me puedo parar sobre la máscara del filtro y entrar a editarla entonces nuevamente con el pincel, ¿sí? Entrar a editarla entonces con el pincel para generar el desenfoque solo a ciertas zonas de la imagen. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener el objeto convertido en objeto inteligente? Que en este caso los filtros me quedan guardados, pero adicional a eso, si yo a esta capa le doy doble clic a este elemento que tengo aquí en la parte inferior de la miniatura, que es el objeto inteligente, cuando le presiono doble clic, miren que él me abre el archivo en otra pestaña totalmente distinta y este archivo no va a tener ninguna de las modificaciones que yo le estuve aplicando aquí con los filtros inteligentes, ¿cierto? Entonces miren que en este caso si aplico un desenfoque gaussiano, podríamos entonces entrar a aplicar otro tipo de filtro, por ejemplo en este caso digamos que le vamos a aplicar una opción de ruido, entonces le puedo aplicar el reducir ruido, ¿sí? A lo cual entonces voy a empezar a organizar los detalles, le damos clic en aceptar, esperamos a que haga todo el proceso y miremos que entonces aquí también me queda la opción de reducir ruido activada, ¿sí? Si yo quiero volver a ingresar a manipular las opciones, simplemente le doy doble clic y él vuelve y me abre las opciones. Listo. Aquí entonces podemos hacer la edición de lo que necesitemos. Le damos clic nuevamente en aceptar. Él nos aplica el filtro. Esperamos a que haga todo el proceso. Listo. Y ahí ya tenemos entonces nuestras 4 formas o 4 técnicas de retoque no destructivo. Espero que les haya sido muy útil, que les guste el video tutorial y nos vemos en una próxima ocasión.